La noche anterior a la misión, una tormenta eléctrica había barrido el campamento, iluminando el cielo con relámpagos que parecían rasgar la oscuridad. En medio del estruendo, una sensación inquietante se apoderó de mí, como si el universo mismo presagiara algo terrible. Mientras intentaba dormir en la litera, los ecos de murmullos desconocidos parecían flotar en el aire, susurros de advertencia que solo yo podía escuchar. La idea de cruzar un portal hacia lo desconocido se convirtió en un peso en mi pecho, una sensación de que al otro lado nos aguardaba algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos. Esa mañana, al alinearme con mi equipo, el miedo se había convertido en una sombra constante. Miradas nerviosas se cruzaban entre nosotros mientras nos preparábamos para la travesía. La idea de que no estábamos simplemente viajando a otro mundo, sino que podíamos estar despertando algo que nunca debió ser encontrado, me atormentaba. ¿Qué horrores y criaturas acechaban en la Tierra 2017? Los rumores sobre otros equipos que habían desaparecido en misiones anteriores susurraban en mi mente, y el pulso en mis sienes se intensificaba con cada momento que pasaba en esa pasarela metálica. Nunca había cruzado por un portal, pero sabía que la curiosidad podría costarnos la vida. Al estar en la pasarela junto a otros 8 miembros de mi equipo, todos con mochilas y equipo de combate, la adrenalina comenzaba a fluir. Nuestro jefe de equipo, un exmilitar al que llamaré Caster, se encontraba al final de la pasarela, listo para activar el portal. Sus palabras resonaron en mi mente mientras recordaba sus advertencias. No hay 2 viajes iguales, prepárense para todo. Cuando la luz del portal se encendió, se manifestó como una membrana fluida, una ventana hacia lo desconocido. El aire se volvió pesado con una energía inquietante. Antes de cruzar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si una mano helada me advirtiera de los peligros que nos esperaban. Pero no había tiempo para dudas. Caster gritó, ¡muévanse! Me empujaron hacia adelante, cayendo literalmente a través de la membrana. La oscuridad me envolvió, un vacío aterrador que me dejó sin aliento. Al aterrizar, el impacto en el suelo me devolvió a la realidad, pero el aire era frío y denso, y la hierba crujía bajo mis pies. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el portal desvanecerse, dejándonos atrapados en este universo alternativo. «Bienvenidos a Tierra 217», tronó Caster, su voz resonando en el silencio inquietante que nos rodeaba. El paisaje que se extendía ante nosotros era desolador, una colina árida bajo un cielo gris, con árboles marchitos que parecían murmurar secretos olvidados. La atmósfera era opresiva, y un escalofrío recorrió mi columna. Mientras el equipo se organizaba, sentí que algo observaba desde las sombras. Mis compañeros se movían, pero yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de un bosque oscuro a la distancia, donde la luz parecía extinguirse antes de llegar al suelo. La risa burlona de los árboles resonaba en mi mente, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Caster comenzó a dar instrucciones, pero sus palabras se desvanecieron en un murmullo lejano. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura se movía entre los árboles. No era un humano. Su silueta era alargada y retorcida, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. Sentí que el miedo me paralizaba, pero cuando grité, mi voz se quedó atrapada en mi garganta. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Phil, uno de los técnicos, cayó al suelo, una expresión de horror en su rostro. «Está aquí», logró decir antes de que algo lo arrastrara hacia el bosque. La confusión se apoderó de nosotros y mientras los demás comenzaban a retroceder, yo seguía atrapado en la visión de la sombra, un terror indescriptible en mi interior. «Regresen al portal», gritó Caster, pero era demasiado tarde. La criatura emergió de la oscuridad. Su forma era una mezcla de lo humano y lo bestial, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Uno de los guardias, Mitch, intentó dispararle, pero la criatura se movió con una velocidad sobrenatural, desvaneciéndose y reapareciendo a nuestro alrededor. Un caos se desató. Mientras algunos intentaban escapar, yo corrí en dirección opuesta hacia el bosque sin saber por qué. La criatura parecía seguirme, su aliento gélido en mi nuca. Cada paso que daba se sentía como una condena, y el suelo bajo mis pies parecía querer tragarme. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y el eco de los gritos de mis compañeros se desvanecía en la distancia. Finalmente, llegué a un claro. Me detuve,
tratando de recuperar el aliento, y lo que vi me heló la sangre. En el centro del claro había un altar, hecho de huesos y restos de criaturas. La figura oscura emergió de entre los árboles, y ahora podía ver su verdadero rostro, una mueca de locura, ojos desorbitados, y una sonrisa que parecía burlarse de mi existencia. Era un ser de otro mundo, un eco de nuestras propias pesadillas. No podía moverme. En ese momento entendí que no solo habíamos cruzado a otro mundo, habíamos interrumpido algo que no debía ser perturbado. La criatura avanzó hacia mí, susurrando palabras en un idioma que no comprendía, pero que resonaban en mi mente como una advertencia. De repente todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba de regreso en el búnker, rodeado de mi equipo. Todos estaban pálidos, temerosos, como si hubieran visto el mismo horror. La primera pregunta que me hice fue si lo que había vivido había sido real o solo una alucinación, pero las miradas en sus rostros decían lo contrario. No volví a hablar sobre lo que vi en Tierra 217. La sombra de esa experiencia me seguiría por el resto de mis días. Un recordatorio constante de que hay mundos que nunca debieron ser descubiertos. Aquella misión no solo me llevó a un lugar de terror, me reveló la fragilidad de nuestra existencia y el peligro que acecha en las sombras del multiverso. Mientras el tiempo pasaba, cada vez que escuchaba un susurro en la oscuridad o sentía una brisa helada, recordaba que algunas puertas no deben abrirse. La Tierra 217 nos había dejado un legado de miedo, y su monstruo seguiría acechando, esperando el momento en que alguien más se atreviera a cruzar el umbral. Historia 2. Esto me lleva a relatar mi primera misión, nuestra visita a Tierra 3 Ceneta, un mundo distópico y aterrador del que afortunadamente logré salir con vida. Antes de entrar en los detalles de esa experiencia, es importante explicar un poco más sobre el proceso del viaje transdimensional. No puedo revelar aspectos técnicos, pero puedo ofrecerte una descripción de cómo funciona. Imagina un portal transdimensional como un remolino o un agujero negro, similar a lo que ves en la televisión y en las películas. Sin embargo, la realidad es un poco diferente. La mejor manera de describir el portal es como una membrana fluida, una ventana a otra realidad, un pasaje que permite vislumbrar lo que hay al otro lado, una imagen tan clara como mirar a través de un cristal. Al cruzar la membrana es como sumergirse en agua por unos instantes. Te falta el aliento, todo se oscurece y por un momento tu mente entra en pánico porque piensas que no lo lograrás. Pero al final emergemos al otro lado y respiramos profundamente, con suerte aire limpio, sintiendo un alivio indescriptible por estar vivos. Es importante mencionar que se requiere una cantidad astronómica de energía para abrir un portal y mantenerlo estable el tiempo suficiente para que un equipo cruce de manera segura. Con los recursos y la energía disponibles, solo es posible mantener un portal abierto durante 2 minutos. El pasaje es lo suficientemente estrecho para que crucen 2 personas codo a codo, lo que limita el tamaño de los equipos y la cantidad de material que podemos llevar. Esto significa que debemos recurrir a cuatrimotos y motocicletas, así como utilizar pequeños drones de corto y medio alcance para reconocimiento. La travesía inicial es un proceso bien organizado, pero el regreso suele ser frenético y caótico. Los equipos de reconocimiento no pueden abrir un portal desde el otro lado. Esto debe hacerse desde nuestras instalaciones de investigación en nuestro mundo. El cronograma está cuidadosamente coordinado, y el portal se vuelve a abrir exactamente 24 horas después de la primera travesía. Los miembros del equipo que no regresen al punto de encuentro a tiempo quedarán atrapados en la otra dimensión indefinidamente, enfrentándose a cualquier amenaza que encuentren sin ayuda. El regreso no debería ser problemático si el equipo tiene el camino despejado, pero si surgen dificultades, bueno, eso es otra historia. Cabe mencionar que la mayoría de los mundos que hemos descubierto y visitado no son tan diferentes del nuestro. Puede haber diferencias históricas, pero en general tienen sociedades similares a las de Tierra 1. Sin embargo, estos mundos son considerados inviables. Enfrentan problemas como la superpoblación, la contaminación y la amenaza de extinción. En resumen, no son lo que buscan nuestros benefactores adinerados, ya que no son adecuados para la colonización. Aún así, los viajes a estos mundos suelen ser sencillos y sin riesgos. Las misiones complicadas son, por supuesto, menos frecuentes. Antes de enviar a alguien, realizamos comprobación y la misión fue cancelada.
La mayoría de las veces, sin embargo, la sonda envía datos que son analizados y evaluados para determinar si es seguro enviar un equipo de reconocimiento. Las cosas se tornan interesantes cuando descubrimos un mundo muy diferente al nuestro. El más viable que hemos visitado es uno en el que los Homo sapiens se extinguieron antes de la última glaciación, dejando a los neandertales como la especie dominante. Sin embargo, esta civilización neandertal no se ha desarrollado al mismo ritmo que la nuestra. Nunca alcanzaron la revolución industrial y en su lugar viven en un mundo medieval, una sociedad primitiva y agrícola con una población global relativamente pequeña. Los responsables de nuestra operación consideran que esta versión de la Tierra es la más viable para la colonización. Sin embargo, existe un debate moral entre la dirección del proyecto, ya que está ampliamente aceptado que cualquier colonia humana probablemente desencadenaría el genocidio de la población neandertal nativa. Sospecho que este argumento no se sostendrá a largo plazo. Después de todo, millones de nativos fueron exterminados durante la colonización de las Américas, pero por supuesto, todo depende de que sobrevivamos lo suficiente como para tomar una decisión. La primera misión a Tierra 360 fue marcada por la incertidumbre. Sabía que el destino de la humanidad podría depender de lo que encontráramos, y esa presión era abrumadora. Nos equipamos y nos preparamos para el cruce. Al activar el portal, la tensión en el aire era palpable. Sabía que, una vez cruzáramos, no habría vuelta atrás. Los miembros del equipo compartían miradas de preocupación, pero también una determinación inquebrantable. Cuando finalmente cruzamos, la sensación fue intensa. La membrana nos escupió en un mundo que parecía sacado de una pesadilla. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y amenazantes, y la atmósfera era pesada, cargada de un olor a azufre. Al mirar a nuestro alrededor, lo que vi era desolador: edificios en ruinas, calles desiertas y un silencio sepulcral. Las sombras se movían en el horizonte y una sensación de peligro inminente nos envolvió. La exploración inicial fue cautelosa. Nos dividimos en pequeños grupos y activamos nuestros drones para realizar un reconocimiento. A medida que avanzábamos, comenzamos a encontrar signos de vida, pero no de la forma que esperábamos. Seres deformes y grotescos surgían de las sombras, criaturas que parecían una parodia de la vida, y su mera existencia era un recordatorio escalofriante de que algo había ido terriblemente mal en este mundo. Cada momento se sentía como un juego de tensión constante. La comunicación entre los equipos se volvía errática, y de repente, el caos se desató. Un grito desgarrador rompió el silencio, y el equipo comenzó a desmoronarse. Comprendí que no solo estábamos explorando un nuevo mundo, sino que estábamos siendo cazados. La caza se había vuelto la norma, y en ese instante, cada uno de nosotros se convirtió en un objetivo. Las horas se convirtieron en una eternidad mientras luchábamos por regresar al portal. La presión del tiempo se intensificaba. Sabíamos que teníamos solo un tiempo limitado antes de que el portal se cerrara. Las criaturas que nos acechaban eran rápidas y astutas, y nuestras chances de escapar disminuían rápidamente. La realidad de lo que habíamos desatado se volvió aterradoramente clara. Finalmente, logramos alcanzar el punto de retorno, pero el costo fue alto. No todos sobrevivieron a esa primera misión, y cada uno de nosotros cargaba el peso de las decisiones tomadas. Mientras cruzábamos la membrana de regreso, el alivio de estar vivo fue eclipsado por la sombra de lo que habíamos encontrado. No solo habíamos abierto un portal a un nuevo mundo, sino que habíamos destapado un infierno. Volver a casa fue un viaje agridulce. Las experiencias vividas en Tierra 360 nos marcarían para siempre. Sabía que nuestras acciones podrían tener consecuencias catastróficas para la humanidad, y la duda se sembró en mi mente. ¿Realmente estábamos preparados para enfrentar los peligros de otros mundos? Al regresar a nuestra realidad, las discusiones sobre el futuro del proyecto se intensificaron. Las élites, tan ansiosas por encontrar una salida, parecían dispuestas a ignorar los riesgos. Pero como alguien que había estado allí, sabía que no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de moralidad. La historia de nuestra exploración no era solo un relato de descubrimiento, sino un grito de advertencia. La lucha entre la ambición y la ética se libraría en cada reunión y cada decisión. Mientras continuaba trabajando en el proyecto, me di cuenta de que la historia de Tierra 360 era solo el principio.
Y en mi interior, sabía que, aunque los peligros eran reales, la verdad debía salir a la luz por el bien de todos. Historia 3. Probablemente estoy sellando mi destino al escribir esto. Soy consciente de que estoy violando varias leyes federales que podrían llevarme a una condena de por vida. Pero eso es lo que menos me preocupa. Mi nombre es Alex y, si estás leyendo esto, es probable que ya haya tomado la decisión de no volver. Espero que algún día un grupo de agentes del gobierno me atrape, me cubra la cabeza con una capucha y me suba a un avión secreto rumbo a un lugar olvidado del planeta. Me harán desaparecer y me arrojarán en un oscuro abismo, dejándome ahí para que me pudra. No te metas con esta gente si valoras tu vida, pero nada de eso importa. Ya he aceptado mi destino. Tengo una historia que contar, una verdad que debe ser revelada sobre las amenazas que enfrentamos, y estoy dispuesto a correr el riesgo. No es fácil de explicar, pero lo haré lo mejor que pueda. Durante los últimos 2 años he estado involucrado en un proyecto secreto del gobierno, financiado por el Ministerio de Defensa y algunas de las personas más poderosas del mundo. Nuestro objetivo. Tal vez hayas oído hablar de la teoría del multiverso, la idea de que existen universos alternativos coexistiendo con el nuestro. Bien, nuestros científicos no solo han confirmado la existencia de múltiples universos, sino que también han desarrollado la tecnología para que los humanos puedan cruzar y visitar estas versiones paralelas de la Tierra. Al principio, me sentí intrigado por el potencial de esta tecnología. La idea de explorar mundos donde la historia había tomado rumbos diferentes era fascinante. Imagina un mundo donde las guerras nunca ocurrieron, donde la humanidad avanzó en paz y armonía. Pero a medida que avanzábamos en la investigación, lo que descubrimos se tornó cada vez más inquietante. No entraré en detalles sobre cómo funciona esta tecnología ni sobre la ciencia detrás de ella, y hay 2 razones para esto. Primero, quiero proteger mi identidad el mayor tiempo posible, y no pienso revelar mi papel exacto en este proyecto. No me malinterpreten, sé que eventualmente el gobierno me atrapará, pero quiero mantenerlos en la incertidumbre el mayor tiempo posible. Necesito seguir con vida lo suficiente para contar mi historia. En segundo lugar, no quiero dar ninguna ventaja a los enemigos de nuestro país que puedan ayudarles a desarrollar sus propios portales transdimensionales. Estoy convencido de que naciones como China y Rusia están trabajando en sus propios métodos, y probablemente lo logren en los próximos años. La situación ya es bastante crítica, y una carrera multiversal solo podría empeorar las cosas. Lo que puedo decir es que nuestra tecnología de portales llevó años de investigación y costó miles de millones de dólares, sin mencionar las vidas que se perdieron en el proceso. Para ser justos, el contribuyente no pagó toda la cuenta, ya que el sector privado también invirtió grandes sumas. Se supone que esto es una misión científica, pero la realidad es más complicada. Las élites políticas y empresariales observan el mundo y temen por el futuro de la humanidad, con la superpoblación, el cambio climático, la amenaza de guerras y pandemias globales. Muchos expertos creen que nuestro mundo está condenado y buscan una estrategia de escape. Terraformar Marte no parece factible, y enviar naves a otros sistemas estelares tampoco. Así que su plan es encontrar una versión alternativa de la Tierra que esté en mejores condiciones que la nuestra y establecer allí una colonia. Está claro que esta colonia será para la élite rica y sus descendientes, mientras que nosotros nos quedaremos aquí, viendo cómo este planeta se descompone lentamente. Durante mis primeras exploraciones, me quedé asombrado por los mundos que visité. Algunos eran hermosos y pacíficos, mientras que otros estaban plagados de caos y desesperación. En uno de esos mundos, me encontré con una civilización avanzada que había logrado erradicar las enfermedades, pero a un costo horrible. Sus ciudadanos estaban sometidos a una especie de control mental, una tiranía disfrazada de bienestar. Al principio, pensé que era una anomalía, un mal resultado de la experimentación científica, pero luego comprendí que no estábamos solos en el multiverso. Mientras continuábamos explorando, comenzamos a descubrir vestigios de otras civilizaciones que habían intentado lo mismo que nosotros. En un mundo en particular, encontramos un laboratorio abandonado lleno de registros de experimentos fallidos. Los científicos de ese mundo habían sido incapaces de contener a las criaturas que habían atraído de otras dimensiones, y estas criaturas, seres de una forma indescriptible y terrorífica, habían devastado su planeta.
El miedo se apoderó de mí cuando leí sobre sus intentos desesperados de contener la amenaza, y cómo cada vez que creían haber encontrado una solución, algo aún más horrible surgía de las sombras. Después de esas exploraciones, empecé a tener pesadillas. Sueños donde esas criaturas me perseguían a través de mundos oscuros y desolados, donde la desesperación y el dolor eran palpables. Al principio, pensé que era solo estrés, pero las visiones se volvieron más vívidas y aterradoras. Las noches se convirtieron en un tormento, y la línea entre la realidad y el sueño comenzó a difuminarse. El verdadero horror se reveló cuando, en una de nuestras misiones, una de las puertas que habíamos abierto se volvió inestable. Algo había cruzado al nuestro. No supimos qué era en un principio, solo notamos que las sombras parecían más densas y el aire se volvió pesado. Los miembros de nuestro equipo empezaron a desaparecer uno a uno, como si algo estuviera cazándolos. La paranoia se adueñó de nosotros, y el miedo se convirtió en un compañero constante. Recuerdo el día en que, tras una larga jornada de trabajo, escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia la sala de control y encontramos a uno de nuestros científicos, temblando y apuntando hacia una pantalla. En ella, se mostraba una figura oscura y alargada, con ojos brillantes que parecían absorber la luz. La criatura había llegado a nuestro mundo, y en su mirada había una promesa de muerte. Los informes de desapariciones comenzaron a acumularse. La paranoia se extendió por el laboratorio como un virus. Comenzamos a establecer protocolos de seguridad más estrictos, pero el terror seguía acechando. No había manera de estar a salvo. La criatura se movía en la oscuridad, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Un día decidí enfrentar mis miedos y entrar en la sala de portales, donde había visto por última vez a la criatura. Al entrar sentí que el aire se enfriaba y la atmósfera se volvía opresiva. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, cuando de repente escuché un susurro, como una voz lejana que llamaba mi nombre. Dudé, pero mi curiosidad me llevó a acercarme al portal. Lo que vi al otro lado me dejó helado. Era un mundo en ruinas, una versión de la Tierra donde la vida había sido desterrada. En el cielo, nubes de tormenta se arremolinaban, y a lo lejos se podían escuchar gritos y lamentos. Aquella era la visión de nuestro futuro si continuábamos por el camino en el que estábamos. Regresé al laboratorio y advertí a mis compañeros sobre lo que había visto, pero algunos ya habían sucumbido al miedo y la locura. Fue entonces cuando comprendí que lo que habíamos desatado no solo era una criatura, era la manifestación de nuestro propio fracaso. Las élites que habían financiado el proyecto estaban más preocupadas por escapar que por enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue en ese momento que decidí sacrificarme y denunciar este proyecto ultrasecreto. Si lograba sobrevivir, haría pública la verdad, incluso si eso significaba perder mi vida. Comencé a recopilar evidencia y pruebas, almacenándolas en dispositivos seguros, preparados para ser liberados en caso de que algo me ocurriera. A medida que el tiempo pasaba, mis pesadillas se intensificaron. Los sueños de la criatura y sus ojos brillantes me acechaban incluso en la vigilia. Supe que tenía que actuar pronto. En una reunión final, me enfrenté a los altos mandos del proyecto, exponiendo la verdad sobre lo que habíamos desatado. Sus rostros se tornaron pálidos al escuchar mis advertencias, pero su avaricia era más fuerte que el miedo. No sé cómo terminará esto, pero tengo la firme convicción de que el mundo necesita saber lo que hemos hecho. La búsqueda de un nuevo hogar, la avaricia de las élites, ha abierto una puerta que no debería haberse abierto. Las criaturas del otro lado están esperando, y lo que hemos traído a este mundo podría desatar un infierno inimaginable. Mi mayor temor es que, al intentar escapar de este planeta que agoniza, la humanidad termine condenada a vivir en un infierno creado por su propia avaricia. La verdad está en nuestras manos, y aunque pueda costarme la vida, estoy decidido a hacerla llegar al mundo. Así que, si estás leyendo esto, recuerda, hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para cruzar al nuestro. La historia que tengo que contar no es solo una advertencia, es un llamado a la acción. No permitas que la avaricia nuble tu juicio. El destino de nuestra realidad podría depender de ello. Historia 4.
En el pequeño pueblo de Eldridge, las leyendas sobre un antiguo tesoro escondido en las montañas eran tan antiguas como las piedras que formaban su camino. Según se decía, pertenecía a una civilización perdida que había sido arrasada por su propia avaricia. Aquellos que habían buscado el tesoro nunca regresaron, y los pocos que habían osado hablar de él susurraban sobre una maldición que se cernía sobre quienes intentaban desenterrar los secretos del pasado. A pesar de las advertencias, un grupo de 3 amigos decidió emprender la búsqueda. Tom, un aventurero nato, siempre había sentido una atracción irresistible hacia el peligro. Laura, su amiga de la infancia, era más cautelosa, pero su curiosidad la llevó a unirse. Y Max, un escéptico por naturaleza, creía que la leyenda era solo eso, una leyenda. «Escuchen», dijo Tom una noche sentado alrededor de una fogata en el bosque. «He encontrado un mapa antiguo en la biblioteca del pueblo. Está marcado con el lugar donde supuestamente se esconde el tesoro». «¿Y qué hay de la maldición?», preguntó Laura mirando a Tom con preocupación. «Es solo una historia para asustar a los niños», replicó Max tomando un sorbo de su cerveza. «Vamos a demostrar que es solo un mito». Al amanecer, los 3 se prepararon para la aventura. Cargaron mochilas con suministros básicos, una linterna y el mapa, y se adentraron en el bosque que llevaba a la montaña. El clima estaba despejado, pero a medida que ascendían, un viento frío comenzó a soplar, como si el propio bosque intentara advertirles. Tras horas de caminata llegaron a un claro donde se erguía una antigua cueva. El mapa indicaba que el tesoro estaba escondido en el interior. La entrada era oscura y amenazante, como un enorme agujero que los invitaba a la perdición. «Esto no me gusta», dijo Laura sintiéndose incómoda ante la oscuridad que se cernía sobre ellos. «No hay vuelta atrás», replicó Tom sonriendo con un aire de desafío. «Vamos a descubrir qué hay dentro». Encendieron las linternas y se adentraron en la cueva. Las paredes eran húmedas y cubiertas de musgo, y el eco de sus pasos resonaba en el interior. A medida que avanzaban, comenzaron a notar extrañas inscripciones en las paredes, símbolos que parecían contar una historia olvidada. «Mira eso», dijo Laura señalando las inscripciones. «¿Qué crees que significan?» «Probablemente advertencias sobre el tesoro», respondió Tom con una sonrisa burlona. «Como dije, son solo historias». Mientras seguían adentrándose en la cueva, un aire frío los envolvió, y un susurro comenzó a resonar en sus oídos, como si algo o alguien estuviera hablando en un lenguaje desconocido. «¿Escuchan eso?», preguntó Max, su voz temblando ligeramente. «Es solo el eco», dijo Tom, pero su tono se tornó menos seguro. Después de recorrer lo que les pareció una eternidad, llegaron a una cámara amplia, iluminada débilmente por un rayo de luz que se filtraba a través de una grieta en el techo. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un cofre antiguo, cubierto de polvo y telarañas. «¡Lo encontramos!», gritó Tom, acercándose al cofre con emoción desbordante. «Espera», dijo Laura deteniéndose. «Algo no se siente bien. No deberíamos abrirlo». Pero Tom ya había levantado la tapa. En su interior había un brillo dorado, joyas, monedas y objetos de un valor incalculable. Sin embargo, al abrir el cofre, un aire helado los envolvió. Un grito desgarrador resonó en la cueva, y el suelo tembló bajo sus pies. «¡Salgan de aquí!», gritó Laura, pero era demasiado tarde. Un viento violento surgió de la cueva, arrojando piedras y polvo por todas partes. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. En medio del caos, una figura apareció en la distancia, con un rostro demacrado y ojos vacíos que reflejaban la avaricia de aquellos que habían buscado el tesoro antes que ellos. «¡No deberíais haber venido!», gritó la figura, su voz resonando como un eco de advertencia. «El tesoro es mío, y pagaréis por haberlo tomado». Desesperados, Tom, Laura y Max intentaron retroceder, pero las sombras comenzaron a rodearlos, arrastrándolos hacia el cofre. A medida que luchaban, la figura se acercó más, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores que retumbaban en sus cabezas. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Max, su voz llena de terror. «Vuestra avaricia ha despertado la maldición. Solo hay un precio que pagar», dijo la figura, extendiendo sus manos huesudas. Con un último esfuerzo, Tom logró cerrar el cofre, y en ese instante, la cueva tembló con una fuerza increíble.
Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una luz sobrenatural, y la figura se detuvo mirando el cofre con desesperación. «No, no podéis cerrarlo», gritó, su rostro distorsionado por el miedo. Tom, decidido a salvar a sus amigos, tomó una decisión impulsiva. «Laura, Max, sigan mi voz, corran hacia la salida». Tom se lanzó hacia la figura, mientras Laura y Max corrían hacia la oscuridad de la cueva. El aire se volvió más denso y el eco de los gritos llenaba el espacio. Tom sintió que la figura lo atrapaba, las garras frías envolviéndolo. Pero en un acto de valentía se giró y corrió hacia el cofre. «No voy a dejar que esto les pase a ellos», gritó, y con todas sus fuerzas empujó el cofre hacia la grieta del techo. La figura chilló, su grito resonando con una mezcla de ira y desesperación. El cofre se deslizó por el borde de la grieta, y un destello brillante iluminó la cueva. En ese instante, la figura se desvaneció, llevándose consigo los ecos de las almas atrapadas. La cueva comenzó a colapsar, y Tom se dio la vuelta, buscando a sus amigos. En medio del caos, vio a Laura y Max, atrapados por las sombras que parecían surgir de las paredes. Sin pensarlo, corrió hacia ellos. «¡Agárrense de mí!», gritó y con un último esfuerzo logró sacar a ambos de las garras de la oscuridad. Juntos corrieron hacia la salida, la tierra temblando a su alrededor. Las inscripciones comenzaron a desvanecerse, y el viento aullaba con rabia. Con un último salto llegaron al exterior, justo cuando la cueva se desplomaba detrás de ellos. Caídos sobre la hierba, respiraron aliviados. El sol brillaba intensamente, iluminando sus rostros sudorosos. Sin embargo, sabían que algo los había seguido. A su alrededor, el bosque parecía susurrar, y un aire de inquietud envolvía el lugar. «¿Estamos a salvo?», preguntó Laura, mirando a Tom con ojos asustados. Tom se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. «No lo sé. No creo que la maldición haya terminado». Max, temblando, miró hacia la cueva derrumbada. «¿Qué vamos a hacer ahora?». «Debemos salir de este lugar», respondió Tom, recordando la advertencia de la figura. «No podemos permitir que el tesoro caiga en manos equivocadas». Los tres comenzaron a caminar por el sendero que habían tomado, pero a medida que se alejaban, el susurro del bosque se hacía más fuerte, como si la tierra misma estuviera enojada por su presencia. De repente, Laura se detuvo, mirando hacia atrás. «¿Qué pasa?», preguntó Max inquieto. Es como si algo nos estuviera observando», dijo Laura, sus ojos fijos en la cueva. Tom, sintiendo el escalofrío de la advertencia, dio un paso adelante. «No mires atrás, solo sigue caminando». Pero Laura no pudo resistirse. Miró una última vez hacia la cueva, y lo que vio la dejó paralizada. Desde las sombras, la figura apareció nuevamente, más intensa, con ojos que ardían con una rabia insaciable. «¡Regresad!», gritó, pero su voz fue ahogada por el viento. Sin pensarlo, Tom tomó la mano de Laura y Max y corrió hacia adelante. Pero el bosque parecía extenderse infinitamente, y el aire se tornó pesado, como si las sombras quisieran atraparlos una vez más. «¡No se detengan!», gritó Tom. «Debemos seguir». Corrieron y corrieron, pero el sonido de los susurros se transformó en gritos desgarradores que retumbaban en sus cabezas. Al llegar al borde del bosque, la luz del sol parecía desvanecerse, y el horror se cernía sobre ellos. Cuando finalmente alcanzaron el camino principal, un sudor frío los cubrió. El pueblo estaba a la vista, pero sabían que la maldición no los dejaría en paz. A pesar de haber escapado físicamente, algo había cambiado en ellos. Al llegar a Eldritch, se dieron cuenta de que las leyendas eran reales. La avaricia había despertado algo oscuro, y el tesoro maldito había marcado sus almas. Aunque el pueblo seguía igual, en sus corazones sabían que la maldición los seguiría para siempre, y que el verdadero horror apenas comenzaba. La búsqueda del tesoro había terminado, pero el costo de su avaricia los perseguiría por la eternidad. Historia 5. Era una tarde gris y fría cuando un grupo de cazadores llegó al bosque de Cedar Ridge. La temporada de caza había comenzado, y la promesa de un buen trofeo los había atraído a este lugar remoto. Entre ellos estaban Jack, el experimentado líder del grupo; Sam, un joven cazador ansioso por demostrar su valentía; y Tom, un veterano que había perdido más de una vez la noción del tiempo en la soledad del bosque. El vehículo se detuvo en una pequeña cabaña,
Una estructura antigua que había estado abandonada durante años, pero que había sido reparada lo suficiente para servir como refugio. Jack, entusiasmado, abrió la puerta y respiró el aire fresco del bosque. «Este es el lugar perfecto», dijo. «La caza aquí es abundante y no hay señales de otros cazadores. Estaremos solos». Mientras comenzaban a descargar el equipo, un escalofrío recorrió la espalda de Sam. Miró hacia el denso bosque que rodeaba la cabaña, sintiéndose extraño al notar que el silencio era casi absoluto. «¿No es raro que no se escuchen pájaros?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es solo el clima», respondió Jack desestimando sus preocupaciones. «Vamos, prepárense. Mañana nos levantamos temprano». Esa noche se reunieron alrededor de la chimenea, compartiendo historias de caza y recordando anécdotas de años anteriores. El ambiente era cálido, pero la atmósfera se tornó inquietante cuando Tom comenzó a contar una leyenda local. «Dicen que este bosque está maldito», dijo mirando fijamente a las llamas. «Hace años un grupo de cazadores desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verlos. Se habla de una criatura que acecha en la oscuridad, un espíritu vengativo que busca venganza por los animales cazados». Sam, medio burlándose, se rió. «¿De verdad crees en esas historias? Son solo leyendas». «No es una broma, chaval», replicó Tom. «La última vez que cacé aquí sentí que algo me observaba. Era como si el bosque estuviera vivo, y no de la buena manera». Jack, viendo la incomodidad en los rostros de sus compañeros, trató de cambiar de tema. «Vamos, es solo una historia para asustar a los nuevos. Mañana cazaremos y todo esto será solo un recuerdo». Sin embargo, esa noche, Sam no pudo dormir. Se dio la vuelta en su cama sintiendo que una presencia lo observaba desde la oscuridad. Finalmente, agotado, se levantó y salió al porche. La luna llena iluminaba el bosque, y una brisa helada soplaba entre los árboles. Fue entonces cuando escuchó un susurro suave y etéreo que parecía venir del interior del bosque. «Sam». El corazón de Sam se detuvo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda mientras regresaba a la cabaña, decidido a ignorar lo que había oído. Al día siguiente, el grupo se levantó temprano. Equipados con rifles y mochilas, se adentraron en el bosque. Mientras caminaban, el silencio era inquietante. Incluso el viento parecía temeroso de romper la calma. Pasaron horas buscando rastros de ciervos, pero no había señales de vida. «Esto es extraño», dijo Jack frunciendo el ceño. «Deberíamos haber encontrado algo por aquí». Sam intentó mantener el optimismo. «Tal vez es solo un mal día. A veces la caza es así». Pero a medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hacía más fuerte. Sam empezó a notar que las sombras entre los árboles parecían moverse, y un susurro similar al que había oído la noche anterior lo seguía. «Sam, ¿estás bien?», preguntó Tom notando su distracción. «Sí, solo tengo una mala sensación sobre esto», respondió Sam tratando de convencerse a sí mismo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el grupo decidió regresar a la cabaña. La atmósfera se había vuelto opresiva y el aire parecía pesado con una inquietante anticipación. Al llegar, Jack sugirió que revisaran sus suministros y prepararan la cena. Mientras cocinaban, Sam salió al porche, necesitando un poco de aire fresco. Pero en lugar de alivio, la oscuridad lo envolvió como una manta. Nuevamente escuchó el susurro. Sam se giró buscando la fuente de la voz, pero solo había árboles. Fue entonces cuando vio algo en el borde del bosque. Una figura delgada, apenas visible entre la maleza. Tenía la apariencia de un hombre, pero su piel era pálida y sus ojos oscuros como abismos. «¿Quién eres?», gritó Sam, pero la figura desapareció en la oscuridad. Corrió de regreso a la cabaña, sus pulsaciones aceleradas. Al entrar encontró a Jack y Tom riéndose, ajenos a su angustia. «¿Todo bien?», preguntó Jack, al notar la expresión de pánico en el rostro de Sam. «Vi algo en el bosque, algo que no era humano», respondió Sam, su voz temblando. «¿Estás seguro de que no es solo la paranoia?», Tom se burló. «Es fácil dejarse llevar por el miedo en un lugar así». Sam decidió no insistir más aunque el miedo lo consumía. Esa noche, mientras intentaban dormir, el sonido de ramas crujientes resonó afuera, como si algo estuviera merodeando cerca. Cada crujido y susurro hizo que su corazón latiera más rápido. Al amanecer,
El grupo se levantó con el estómago en la garganta. Decidieron adentrarse aún más en el bosque, en busca de una zona más alejada donde los ciervos pudieran refugiarse. Sin embargo, a medida que avanzaban, algo comenzó a cambiar en el aire. Un olor a putrefacción llenaba sus fosas nasales, y la sensación de que estaban siendo vigilados se intensificaba. Al mediodía se encontraron en una zona abierta, un claro rodeado de árboles. Decidieron descansar un momento. Mientras se sentaban en el suelo cubierto de hojas, Jack sacó un mapa. Aquí, según mis cálculos, deberíamos estar cerca de un arroyo. Tal vez haya más vida allí. Espero que sí, dijo Sam, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Fue entonces cuando Tom se levantó de un salto. «Miren eso», gritó, señalando hacia un arbusto. Los otros se acercaron y encontraron un pequeño ciervo muerto colgado de un árbol. Su cuerpo estaba desgarrado y su sangre goteaba, creando un charco en el suelo. La vista era repulsiva. «¿Qué demonios hizo esto?», preguntó Jack, su rostro pálido. Sam sintió que la piel se le erizaba. «No lo sé, pero deberíamos irnos. Esto no es normal». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el grito de un hombre lleno de terror y agonía. El sonido provenía de una dirección desconocida y todos se quedaron paralizados. «¿Qué fue eso?», susurró Sam, sintiendo que el pánico lo invadía. «Debemos investigar», dijo Jack, aunque su voz temblaba ligeramente. «No podemos dejar que alguien esté en peligro». Con cautela comenzaron a avanzar hacia el origen del grito. Cada paso que daban se sentía como un viaje hacia la locura. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron a un hombre, de pie, con una mirada de terror en su rostro. Su ropa estaba rasgada, y en sus manos sostenía un rifle, temblando. «¡Ayuda!», gritó el hombre. «No hay tiempo, él viene». Sam y los otros se acercaron, pero antes de que pudieran preguntar, el hombre giró la cabeza, y sus ojos se llenaron de terror. «No mires hacia el bosque». Sin comprender, Sam miró hacia atrás y lo que vio lo dejó helado. Entre los árboles, la figura del hombre pálido estaba de pie, sonriendo. Su piel era grisácea y estaba cubierta de marcas de garras, como si hubiera salido de una pesadilla. «¡Ron!», gritó el extraño y los cazadores se dieron la vuelta corriendo. Corrieron sin rumbo, el terror nublando su juicio. El bosque parecía cerrarse sobre ellos, y cada sombra parecía cobrar vida. El grito del hombre resonaba en sus oídos mientras intentaban encontrar el camino de regreso. Al llegar a una senda, Jack se detuvo y se dio la vuelta. «¿Dónde está Tom?», preguntó, notando su ausencia. Sam miró a su alrededor, pero no había rastro de su compañero. El miedo se apoderó de él nuevamente. «Debemos seguir adelante, Jack. No podemos quedarnos aquí». Jack dudó. Su rostro pálido reflejaba el terror que lo consumía. «No podemos dejarlo atrás, Sam. Debemos buscarlo». «¿Y qué pasa si esa cosa lo atrapó?», replicó Sam, sintiendo que la cordura se desvanecía. «No podemos arriesgarnos». Al final, la necesidad de sobrevivir pesó más que la lealtad. Con un último vistazo hacia el denso bosque, Jack asintió, y juntos comenzaron a correr por el sendero, tratando de regresar a la cabaña. El aire se volvió más denso, y el olor a putrefacción se intensificó. Mientras corrían, Sam sintió que una sombra los seguía, deslizándose entre los árboles como un depredador en busca de su presa. No podía evitar mirar hacia atrás, pero cada vez que lo hacía, la figura se desvanecía en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vieron la cabaña a lo lejos, una luz tenue brillando en su interior. Corrían con la esperanza de que Tom hubiera regresado. Pero al llegar se encontraron con la puerta entreabierta, balanceándose suavemente en la brisa. La angustia se apoderó de ellos. «Tom, ¿estás aquí?», gritó Jack empujando la puerta con fuerza. El interior estaba en completo silencio, y las sombras parecían danzar en las esquinas. La chimenea estaba apagada, y la mesa estaba cubierta de una capa de polvo y hojas, sin rastro de Tom. «No puede ser», dijo Sam, sintiendo que su corazón se hundía. «Debemos llamar a la policía, algo no está bien». Jack, con la mirada fija en la ventana, notó algo moverse entre los árboles. «Mira», fuera en la penumbra estaba la figura pálida. Esta vez sonreía de una manera que helaba la sangre,
sus ojos oscuros brillando con una intensidad sobrenatural. ¡Cierra la puerta!, gritó Jack empujando a Sam hacia atrás. Pero antes de que pudieran hacerlo, el viento azotó la cabaña y la figura pareció acercarse, deslizándose con una gracia antinatural. Sam, paralizado por el miedo, miró por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. Un grupo de cuerpos colgados de los árboles, sus ojos vacíos miraban hacia el suelo. Eran cazadores, despojados de su humanidad, convertidos en trofeos para la criatura. «¡Esto no está bien!», Sam gritó, tratando de contener el pánico. La figura se acercó más y el aire se volvió frío y pesado. Susurros llenaron la cabaña, ecos de risas y lamentos que parecían surgir de las paredes mismas. En un momento de desesperación, Jack tomó su rifle. «¡Sal de aquí!», gritó disparando hacia la figura. El eco del disparo resonó en el bosque, pero la criatura solo se rió, una risa profunda y retumbante que sacudió a ambos cazadores. Sin embargo, el disparo tuvo un efecto inesperado. La figura retrocedió, pero no desapareció. En cambio, pareció enfurecerse, su forma distorsionándose en un torbellino de sombras. «Debemos salir de aquí», gritó Sam, buscando una salida. Corrieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran abrirla, la figura se abalanzó sobre ellos. Su rostro era una amalgama de horror, con dientes afilados y ojos que reflejaban una sed de venganza. Sam sintió un frío intenso envolverlo, y un grito desgarrador escapó de su garganta. «¡No!», gritó Jack empujando a Sam hacia el lado, pero en el proceso la criatura atrapó a Jack. Sus garras se hundieron en su carne, y el grito de Jack se convirtió en un eco aterrador. Sam, en estado de pánico, logró abrir la puerta, y salió corriendo hacia el bosque dejando atrás el horror. Corrió sin mirar atrás. El sonido del viento y los susurros lo perseguían. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, como si el bosque tratara de atraparlo. El miedo lo llevó a seguir el sendero de regreso, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor. Los árboles se inclinaban, sus ramas pareciendo intentar atrapar sus brazos. Sam no sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía seguir corriendo. Finalmente llegó a un pequeño arroyo. El agua corría con fuerza, y el sonido lo reconfortó momentáneamente. Se detuvo a recuperar el aliento, pero el susurro volvió a llamarlo. Sam, aterrorizado, se giró, pero no había nadie. El aire se volvió helado y el silencio lo rodeó. Sabía que la criatura estaba cerca. Se sumergió en el arroyo esperando que el agua lo ocultara. A través de las corrientes, escuchó risas lejanas y el crujido de ramas. La figura seguía buscándolo. Con el corazón en la garganta, se deslizó río abajo, tratando de permanecer bajo el agua. Pero el frío se volvió abrumador y luchó por mantener la conciencia. La desesperación lo llevó a salir del agua y arrastrarse hacia la orilla, temiendo que no podría volver a sumergirse. Al salir del arroyo, se sintió como si hubiera cruzado un umbral. El bosque había cambiado. Los árboles parecían más oscuros y una neblina densa comenzó a envolverlo. Sam, temblando de frío y miedo, comenzó a caminar, buscando alguna señal de esperanza. Entonces escuchó un sonido familiar. El rugido de un motor. Su corazón se aceleró. Corrió hacia el sonido impulsado por la esperanza de rescate. Finalmente llegó a un camino de tierra, y a lo lejos vio las luces de un vehículo acercándose. «¡Ayuda!», gritó levantando los brazos. «Aquí». El vehículo se detuvo y un hombre salió. Sam sintió que la desesperación lo invadía de nuevo al ver la expresión de incredulidad en el rostro del conductor. «¿Qué te pasó?», preguntó el hombre con voz temblorosa. «Debo irme de aquí», exclamó Sam sintiendo que la sombra lo seguía cada vez más cerca. Mientras el hombre trataba de ayudarlo, Sam sintió que la presencia se cernía sobre él y un escalofrío lo recorrió. En un instante de horror, vio a la figura salir de entre los árboles con sus ojos brillantes y su sonrisa desquiciada. «¡Corre!», gritó Sam, empujando al conductor hacia el vehículo. Pero la criatura se abalanzó sobre ellos y el motor rugió, pero no fue suficiente. La figura se llevó al hombre en un instante, y Sam, paralizado, observó cómo desaparecía en la oscuridad. Fue el último grito que escuchó, un eco que resonó en su mente mientras giraba sobre sus talones y corría de nuevo hacia el bosque. El horror se había convertido en una pesadilla, y en cada rincón del bosque, los susurros lo llamaban. No sabía si alguna vez podría escapar.
La única certeza que tenía era que jamás olvidaría lo que había visto, y que Cedar Ridge había reclamado a sus cazadores. A medida que la oscuridad se adensaba, se sintió atrapado en un ciclo de terror interminable. La última cacería había comenzado, y ya no había forma de volver atrás. Historia 6. La selva era un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. La unidad de élite Delta 7 se había adentrado en territorio enemigo con un solo objetivo: desmantelar un laboratorio secreto que supuestamente experimentaba con armas biológicas. La misión era simple, pero el ambiente era opresivo. La humedad empapaba sus uniformes, y el aire estaba cargado de un olor a putrefacción. El capitán Álvarez lideraba al grupo, un veterano curtido por años de combate. Detrás de él, el sargento Morales y el especialista en demoliciones, Ruiz, mantenían el silencio mientras se abrían paso entre la maleza densa. La tensión era palpable. Cada crujido en la vegetación parecía amplificarse en la oscuridad. «Recuerden, chicos», dijo Álvarez, «el laboratorio está a 2 kilómetros al norte. Debemos ser rápidos y silenciosos. No sabemos qué nos espera». A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Los sonidos de la selva se desvanecieron, y un silencio abrumador los envolvió. El grupo se detuvo intercambiando miradas nerviosas. «¿Escuchan eso?», preguntó Morales frunciendo el ceño. Antes de que Álvarez pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un eco lejano, pero suficiente para helarles la sangre. Todos se tensaron, mirando a su alrededor, esperando ver surgir algún peligro. «Sigan avanzando», ordenó Álvarez tratando de mantener la calma. «Puede que sean solo ecos de la selva». Continuaron, pero el grito resonaba en sus mentes. A medida que se acercaban al laboratorio, el paisaje se tornó desolador. Árboles retorcidos parecían vigilar sus movimientos, y sombras extrañas danzaban a su alrededor. La sensación de ser observado se intensificó, como si algo estuviera acechándolos desde la oscuridad. Finalmente llegaron a una abertura en la selva. El laboratorio era una estructura de metal corroído, cubierta de hiedra y musgo. Las ventanas estaban oscuras, y la puerta entreabierta parecía invitarles a entrar. «Estén alerta», dijo Álvarez. «Aquí no hay nada que nos detenga». Al entrar, la luz de sus linternas reveló un interior descuidado, lleno de documentos esparcidos y equipos dañados. El aire era denso y tenía un olor metálico, como si la muerte se hubiera asentado allí. A medida que avanzaban, encontraron una sala llena de jaulas. En su interior, seres retorcidos, una mezcla de humano y algo más, los miraban con ojos vacíos. «Dios mío», susurró Ruiz, «¿qué les hicieron?». Antes de que alguien pudiera responder, un golpe resonó desde el fondo del laboratorio. El grupo se congeló, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. «Vayamos a investigar», dijo Álvarez, aunque su voz temblaba ligeramente. Se acercaron a la fuente del ruido, una sala donde el equipo había sido desmantelado. En el centro, un hombre estaba atado a una mesa, sus ojos llenos de locura. Sus gritos resonaban en el aire, pero su voz no era humana. Parecía un eco de algo más oscuro. «¡Ayuda!», gritó. «No dejen que me atrape». «¡Cállate!», gritó Morales con la voz entrecortada. «¿Quién te hizo esto?». El hombre rió descontroladamente, un sonido escalofriante que hizo que todos retrocedieran. «Ya no soy lo que era, él viene. Él siempre viene». Un escalofrío recorrió la espalda de Álvarez. De repente las luces comenzaron a parpadear, y la temperatura en la sala descendió drásticamente. Alguien o algo estaba presente. «Salgan de aquí», gritó el hombre, y «él está cerca». Morales tomó su arma, apuntando al hombre. «Tienes que decirnos qué está pasando». Pero antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en la sala. Las luces parpadearon nuevamente, y en la oscuridad comenzaron a escuchar susurros, palabras ininteligibles que llenaban el aire. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Ruiz, sudando profusamente. Un viento frío se levantó, haciendo que las hojas de papel volaran por la habitación. Álvarez sintió un miedo profundo. Algo maligno estaba acechando en la oscuridad. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era un ser humanoide con rasgos distorsionados y ojos vacíos que parecían absorber la luz. «Vuelvan a ser parte de mí», susurró la criatura, su voz un eco de 1000 lamentos. El pánico se apoderó del grupo.
Álvarez disparó, pero la bala pasó a través de la figura como si no existiera. La criatura se acercó, y el hombre en la mesa gritó de horror. «No lo dejen entrar en sus mentes», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido del viento. La criatura extendió una mano y las luces comenzaron a parpadear más intensamente. En un instante, la sala se llenó de visiones aterradoras. Soldados en un campo de batalla, cubiertos de sangre y agonía, gritando de dolor y desesperación. Los rostros de sus compañeros caídos aparecieron en la oscuridad, mirándolos con ojos vacíos. «¡No!», gritó Morales llevándose las manos a la cabeza. «¡No puedo soportarlo!». Álvarez se sintió abrumado. El eco de la locura llenaba su mente y su visión se nubló. La criatura se reía disfrutando de su sufrimiento. «Es hora de que se conviertan en parte de mi ejército», susurró. «Vengan, únanse a los que han caído». Álvarez sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Luchó por mantener la cordura, recordando a sus hombres, a su familia, todo lo que había dejado atrás. Tomó una decisión. «Ruiz», gritó, «tenemos que salir de aquí». Ruiz asintió recuperando la compostura. Juntos se lanzaron hacia la puerta intentando abrirla. Pero la criatura estaba cada vez más cerca, y los susurros se volvían más insistentes, llenos de promesas de poder y venganza. «Ayúdenme», gritó el hombre atado, su voz desgarradora. «No dejen que me atrape». Álvarez miró a su alrededor buscando una salida. La criatura se movía hacia ellos, una sombra oscura que parecía absorber la luz misma. Sin pensar, tomó un explosivo que llevaba en su mochila y lo activó. «¡Atrás!», gritó mientras lanzaba el explosivo hacia la criatura. La explosión iluminó la sala en un resplandor cegador. Álvarez sintió el golpe de la onda expansiva y fue arrojado hacia atrás. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en el suelo, rodeado de escombros y humo. Morales y Ruiz estaban a su lado, aturdidos pero vivos. Sin embargo, el hombre atado a la mesa había desaparecido, y las sombras en la habitación parecían moverse más rápido. «¿Estás bien?», preguntó Morales, su voz temblando. Álvarez asintió, pero una sensación de pérdida lo invadió. Sabía que no estaban a salvo. La criatura aún estaba allí, y la selva misma parecía gritar en agonía. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Álvarez levantándose. A medida que se acercaban a la salida, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. El eco de la risa de la criatura resonó en sus oídos, un sonido que prometía que nunca estarían realmente a salvo. Al salir del laboratorio, la selva se volvió más oscura. Los árboles parecían moverse, sus ramas extendiéndose como garras tratando de atraparles. El miedo llenó sus corazones mientras corrían, pero sabían que lo peor aún estaba por llegar. «No podemos parar», gritó Ruiz. «No podemos dejar que nos atrape». Mientras corrían comenzaron a escuchar los gritos de sus compañeros caídos, ecos de sus recuerdos que reverberaban en la selva. La criatura les seguía, un espectro de su propia locura. Al llegar a la orilla del río se detuvieron jadeando. El agua oscura reflejaba las estrellas, pero Álvarez sabía que no había seguridad. La sombra de la criatura se cernía sobre ellos, y el aire se volvió denso y pesado. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Morales desesperado. Al volverse para enfrentar la sombra, Álvarez vio cómo la criatura se desvanecía, pero su risa resonaba en sus cabezas. Sabía que aunque escaparan, nunca podrían escapar de lo que habían visto, de la locura que había comenzado a consumirlos. «No», gritó levantando su arma hacia el cielo. «No permitiré que esto nos derrote». Con un último aliento de fuerza, disparó al aire. La criatura se detuvo. Su risa se tornó en un grito desgarrador, y la selva estalló en un caos de sombras y luces. Pero en ese instante, Álvarez sintió que algo dentro de él se quebraba, y comprendió que la verdadera batalla no era contra la criatura, sino contra la locura que llevaban dentro. Y así, en la oscuridad de la selva, los ecos de la guerra continuaron resonando, atrapando a los hombres en un ciclo de horror y desesperación del que no podrían escapar. Historia 7. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto oscuro. Los faros de los coches patrulleros cortaban la negrura, iluminando brevemente las calles vacías. La comisaría había recibido varias llamadas sobre un extraño que merodeaba por el vecindario,
y el sargento Tomás y su compañero, el oficial Benjamín, se dirigían a investigar. «Espero que no sea otro borracho», gruñó Benjamín, ajustando su cinturón. Tenía un presentimiento inquietante, una sensación que nunca le abandonaba en las noches de guardia. «Sea lo que sea, lo averiguaremos», respondió Tomás con una confianza que solo tenía en apariencia. Sabía que algo no estaba bien, pero se negó a dejar que el miedo se apoderara de él. Llegaron a una calle desierta, donde las luces parpadeaban intermitentemente. Los vecinos se habían encerrado, dejando solo las sombras a la vista. Al bajar del coche, el aire se volvió helado, y un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. «Mira, ahí está», dijo Benjamín señalando hacia un callejón oscuro. A medida que se acercaban, una figura delgada se volvió hacia ellos. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad poco natural. «¡Policía!», gritó Tomás sacando su arma. La figura no se movió, permaneciendo inmóvil, como si estuviera esperando. «¿Qué haces aquí?», preguntó Benjamín tratando de mantener la calma. La figura no respondía, pero de repente un grito desgarrador resonó desde el fondo del callejón. Sin pensar, Tomás corrió hacia el sonido. Benjamín lo siguió, pero su corazón latía con fuerza, advirtiéndole que algo estaba mal. Al final del callejón encontraron a un hombre encadenado a un viejo coche abandonado. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. «¡Ayúdenme!», gritó el hombre. «Él viene por mí». Tomás intentó liberar al hombre, pero las cadenas eran viejas y estaban oxidadas. Benjamín miró hacia atrás, sintiendo que una sombra se acercaba. «¡Apresúrate!», gritó Benjamín, viendo cómo la figura se acercaba lentamente. Finalmente las cadenas se rompieron. El hombre cayó al suelo temblando. Pero en ese momento la figura salió de las sombras. Era un ser demacrado, con la piel pálida y ojos huecos. Su sonrisa era un abismo de locura. «¿Qué han hecho?», preguntó con una voz susurrante. «Ya es demasiado tarde». Tomás apuntó con su arma, pero la figura se movió rápidamente, desvaneciéndose en la oscuridad. Un frío gélido envolvió a los tres hombres. El prisionero se levantó, tambaleándose. «Debemos irnos rápido», dijo Benjamín empujando al hombre hacia la salida del callejón. Mientras corrían, el sonido de pasos resonaba detrás de ellos, como un eco que nunca se desvanecía. El hombre encadenado, que se presentó como Javier, comenzó a hablar entre sollozos. «No debieron haber venido. Él no se detiene. Siempre regresa por su presa». Tomás miró a Benjamín, intentando mantenerse firme. Su instinto le decía que había algo más profundo en lo que estaba ocurriendo. «¿Quién es él?», preguntó Tomás. «El que trae la locura», respondió Javier. «Ha estado atrapando a la gente en esta ciudad durante años. Siempre vuelve. Siempre». Cuando finalmente salieron del callejón, el aire fresco les golpeó la cara, pero el pánico aún los seguía. Decidieron llevar a Javier a la comisaría, pero en el camino, la figura apareció de nuevo en el espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban un vacío que se llenaba de hambre. «¡Acelera!», gritó Benjamín, mientras el miedo se apoderaba de él. El coche patrullero rugió por las calles desiertas, pero no podía escapar de la sombra que los seguía. Las luces de la ciudad parpadeaban, y de repente, el motor empezó a fallar. «No, no, no», murmuró Tomás, golpeando el volante mientras el coche se detenía en medio de la carretera. La figura se acercaba, más rápida ahora, sus risas resonando en la oscuridad. Javier comenzó a temblar. «No puedo, no puedo, él vendrá por mí». «No», gritó Tomás. «Tú estás a salvo con nosotros». Pero en ese momento la figura apareció frente a ellos, como si hubiera surgido de la nada. Tomás y Benjamín se quedaron helados, sintiendo que el aire se les escapaba. La figura alzó una mano, y el mundo se detuvo. Un eco resonó en sus cabezas, y de repente comenzaron a ver visiones aterradoras. Vieron escenas de horror, de personas atrapadas en la locura, en un ciclo interminable de sufrimiento. Gritos resonaban en sus mentes y las visiones se intensificaban, llenando el coche con una sensación de desesperanza. «Déjanos en paz», gritó Benjamín, pero su voz era un susurro ahogado. La figura sonrió, y en ese instante, el tiempo pareció colapsar. La oscuridad se tragó el coche, y de repente estaban de vuelta en el callejón,
como si nunca hubieran salido. Javier estaba de pie frente a ellos, su rostro distorsionado por el terror. «¡No!», gritó. «¡Deben irse! ¡No pueden ayudarme!». Tomás miró a Benjamín, sus ojos llenos de confusión. Sabía que estaban atrapados en un ciclo del que no podían escapar. La figura comenzó a reírse, un sonido que resonaba en sus cabezas como un eco interminable. «Siempre estarán conmigo», susurró. «No pueden huir de lo que son». Tomás sintió un frío en su pecho, como si algo lo estuviera arrancando por dentro. La desesperación llenó su corazón, y cuando miró hacia Javier, vio que su rostro se transformaba en el de una de las víctimas de la figura, alguien que había perdido su batalla contra la locura. «¡Detente!», gritó Benjamín, pero su voz se perdió en el ruido ensordecedor de la risa. La figura dio un paso adelante extendiendo su mano hacia ellos. En ese momento Tomás comprendió que la locura era contagiosa. La oscuridad estaba ganando, y no había forma de escapar. Ambos policías cayeron de rodillas, la desesperación consumiéndolos. La figura se acercó lentamente, disfrutando de su sufrimiento. «Ahora son parte de la noche», susurró. «Bienvenidos a su nuevo hogar». Y así, el coche patrullero permaneció vacío en la oscuridad, mientras la risa de la figura resonaba en la ciudad, un recordatorio de que la locura siempre está a la vuelta de la esquina, esperando por su próxima víctima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.